Buenos días, América. Buenas tardes, París. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa Perspectivas Económicas con un foco en América Latina. La presentación se dividirá en dos partes. La primera estará a cargo de Luis de Melo, director del Departamento de Economía, quien presentará las perspectivas económicas globales, y Aida Caldera Sánchez, jefa de división del mismo departamento, quien estará a cargo de presentarnos las perspectivas para América Latina. La segunda parte, los expertos presentarán las previsiones económicas específicas para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Inmediatamente después abriremos la sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a formular sus preguntas a través del chat, mencionando su nombre y el medio al que representan. Al finalizar la conferencia de prensa, continuaremos con el panel de discusión de alto nivel, Impulsar el crecimiento, desbloqueando la inversión en América Latina. El evento quedará grabado, por lo que podrán volverlo a ver en nuestro canal de YouTube. Sin más, le cedo la palabra a Luis de Melo. Adelante, Luis. Muchas gracias, Adriana. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera comenzar por presentarles las perspectivas económicas globales de nuestro Economic Outlook fue publicado esta mañana. Como pueden ver, la actividad económica global en 2024, son las barras verdes en esta gráfica, ha mostrado una resiliencia notable. El crecimiento global se expandió a una tasa anualizada del 3,2% en la primera mitad de este año. Los indicadores mensuales recientes también sugieren que el impulso de crecimiento a corto plazo se mantiene estable en la mayoría de las economías de la OCDE. De cara al futuro, esperamos que el crecimiento mantenga su trayectoria estable alrededor del 3,2% este año y alrededor de 3,3% en los próximos 2 años, también las barras verdes en la gráfica. Este crecimiento estable y resiliente ha ocurrido en medio a un descenso continuo de la inflación en la mayoría de las principales economías. La inflación general ha regresado a los objetivos de los bancos centrales en aproximadamente 2/3 de las economías avanzadas de la OCDE y alrededor del 60% de las economías de mercados emergentes. Dicho esto, la economía global aún no está completamente fuera de peligro. La inflación en servicios sigue persistentemente elevada y el lento ritmo de su disminución sigue siendo preocupante. Se proyecta que el crecimiento global alcance el 3,2% en 2024 y permanezca en el 3,3% en 2025 y 2026, que es la próxima gráfica que van a ver. Sin embargo, bajo la superficie, las perspectivas económicas son bastante más variadas. Veamos algunas tendencias específicas por país. En Estados Unidos, por ejemplo, se espera que el crecimiento se mantenga robusto con proyecciones revisadas al alza respecto a nuestras proyecciones anteriores. En la zona euro, el crecimiento sigue siendo más débil, sin cambios respecto a nuestras proyecciones anteriores. En China, el crecimiento del consumo será estable, pero limitado debido a la debilidad persistente de los mercados inmobiliarios. Se proyecta que la actividad económica siga desacelerándose en este país. Pasando a nuestras proyecciones de inflación, que es la próxima gráfica. Al observar los países del G20 que se muestran en esta diapositiva, la inflación general seguirá cayendo en casi todos los países, convergiendo gradualmente hacia los objetivos de los bancos centrales. La inflación en las economías de mercados emergentes tiende a mantenerse a niveles un poco más altos, pero también disminuirá gradualmente. Así se modere la inflación, los bancos centrales podrán avanzar con las bajadas de tasas de interés. Sin embargo, este escenario relativamente benigno está rodeado de riesgos significativos. Los riesgos geopolíticos siguen siendo una preocupación importante.
Cualquier nueva escalada o intensificación de las tensiones geopolíticas podría afectar los mercados de energía y las cadenas de suministro, aumentando los precios y afectando negativamente el crecimiento y la productividad. De manera más amplia, el aumento de las tensiones globales ha creado vientos en contra para el comercio, tanto en los mercados avanzados como en los mercados emergentes. Lo que pueden ver aquí en esta gráfica es que las restricciones a la importación han ido aumentando de manera constante desde la crisis financiera global del 2008, como se ve en las barras rojas de la gráfica. De cara al futuro, un entorno comercial fragmentado y proteccionista, junto con políticas nacionalistas, aumentaría los precios, reduciría la diversidad de productos y servicios disponibles a la población, afectaría negativamente el crecimiento y la productividad y, en última instancia, dificultaría que los países alcancen los estándares de vida de los países de altos ingresos. En este contexto de incertidumbre, los países no deben perder de vista el potencial de crecimiento a largo plazo de sus economías. Nuestro Economic Outlook tiene un capítulo especial sobre las carencias de mano de obra, especialmente en sectores tecnológicos que son significativas. Con el envejecimiento de la población, particularmente en los países de la OCDE, esta situación se agravará. Para abordar estas carencias, recomendamos priorizar el desarrollo de habilidades y formación profesional, aumentar la participación femenina y adoptar políticas de migración e integración, además de fomentar el empleo juvenil, la educación y la participación de los mayores, que es básicamente el mensaje clave que tenemos desde el punto de vista de las reformas estructurales que son necesarias para que nuestras economías puedan seguir creciendo de modo sostenible. Estas son, básicamente, en pocas palabras, nuestras proyecciones para la economía global. Quisiera ahora darle la palabra a Aida para una mirada más profundizada de las perspectivas para América Latina. Muchas gracias Adriana, gracias Aida. Muchas gracias, Luis, y buenos días a todos. Pasando ahora a América Latina, el mensaje principal es que tras los efectos que hemos visto de la pandemia y la alta inflación, el ajuste macroeconómico en la región va bien, pero la región sigue enfrentándose a unas perspectivas de crecimiento que son moderadas en un entorno que, como comentaba Luis ahora, de riesgos significativos globales y enfrenta dos retos principales. Uno es el hecho de que hay unos déficits fiscales altos y el segundo, que hay una falta de reformas que hagan más fácil invertir y crear empleos. Ahora, si vamos a mirar cómo ha evolucionado el crecimiento durante el último año, vemos que ha sido un crecimiento resiliente, que es la línea roja, y en general el crecimiento se ha reposado sobre todo sobre el consumo, mientras que la inversión, que es la línea verde, sigue siendo débil en la mayoría de economías, excepto por ejemplo en México y en Brasil. El consumo se mantiene fuerte gracias a un mercado laboral dinámico y a un desempleo relativamente bajo. Si miramos ahora a las proyecciones que tenemos para los próximos 2 años, vemos que van a mejorar un poco relativamente al 2024. En el 2024, para los 7 grandes países de la región, proyectamos un crecimiento del PIB de un 1.7, que va a mejorar al 2%, 2.1, 2.2 en el 25 y en el 26. Y esta mejora se va a ver sustentada por una menor inflación, unos efectos rezagados de la flexibilización monetaria y un crecimiento que, como comentaba Luis antes, va a seguir siendo sostenido. Pero cuando miramos por países, que son las barras que tienen a mano izquierda con las banderitas debajo, ven que hay diferencias entre países. Mientras, por ejemplo, vemos que las de ahí presente, Claudia, por favor. Mientras que vemos que en el caso de Argentina el crecimiento y la recuperación va a ser muy robusta después de una profunda recesión, Colombia y Costa Rica también tienen un crecimiento robusto, pero si miramos ahora Chile, México y Perú, vemos que el crecimiento se moderará el año próximo.
Ya pasando a la inflación, la siguiente slide, sí que vemos que este crecimiento resiliente se ha visto acompañado por una caída de la inflación desde finales del 2022, que es el puntito rojo que tenemos ahí. Si miramos las barras azules, que es la inflación más reciente, vemos que ha caído y se va acercando a los objetivos de los bancos centrales, que son las barritas horizontales negras. En nuestras proyecciones vemos que la inflación seguirá cayendo de forma gradual en los próximos 2 años, pero sigue habiendo riesgos. Si miramos la slide siguiente, donde vemos cómo la política monetaria por parte de los bancos centrales ha avanzado durante el último año, vemos que los bancos han seguido bajando tipos en general, con alguna excepción, como el caso, por ejemplo, de Brasil recientemente, y lo que vemos es que hacia adelante, los próximos 2 años, con la inflación entrando ya dentro del rango meta, creemos que estas bajadas de tipo van a continuar gradualmente. Pero, como comentaba, hay que seguir siendo prudentes, ya que persisten riesgos inflacionarios. Estos, por supuesto, difieren de un país a otro, pero, por ejemplo, preocupa el hecho de que los precios de los servicios siguen siendo persistentes en algunas economías, o también hay riesgos de una política fiscal expansiva en otras economías. Y esto puede llevar a inflaciones un poco más persistentes de lo que se prevé y, por tanto, seguir siendo prudentes como están demostrando los bancos centrales de la región. Si pasamos ahora al lado fiscal, a la política fiscal, como comentaba al principio de mi presentación, este es un desafío importante para la región. Después de la pandemia vimos que los gobiernos redujeron sus déficits, tanto en el 2021 y el 2022, pero este proceso empezó a perder fuerza en 2023 y 2024. Y de hecho, los déficits se deterioraron en 2023 y en el 2024. Y el problema principal es que, a pesar de que muchos de estos países tienen planes que sobre el papel presentan una consolidación ambiciosa, están lejos de cumplir estas metas fiscales. Y esto, como lo pueden ver, es en el gráfico. Tenemos una bolita roja para el déficit fiscal de los distintos países al mes de septiembre de este año, y la línea gris muestra cuál es el objetivo que tienen para final de 2024 en cuanto al déficit fiscal. Y lo que ven es que en muchos casos están bastante lejos de alcanzar este déficit. Por tanto, ante este panorama, los países de la región necesitan planes fiscales, que los tienen, pero estos deben ser realistas y también ambiciosos, y deben de enfocarse en reducir la deuda pública de una forma gradual, pero también, y esto nos parece muy importante resaltarlo, que protejan el gasto en áreas críticas como la inversión pública, para que no dañe el crecimiento. Y también un punto en relación con la inflación, que mencionaba antes, que es un riesgo. La consolidación fiscal es clave para el control de la inflación y también, obviamente, para la estabilidad macro. Y ya llegando a la parte final de mi presentación, como comentaba, hay otro desafío en la región, que es el hecho de que tanto las perspectivas de crecimiento actuales como el crecimiento potencial siguen siendo modestos en términos relativos y en términos históricos. Y eso significa que este crecimiento es insuficiente para mejorar significativamente la vida de la población. Y en este gráfico lo que hacemos es un poco comparar el crecimiento del PIB per cápita en América Latina y lo que explica este crecimiento per cápita con los países emergentes de Asia y con el resto de la OCDE. Y cuando miramos a las economías emergentes de Asia, que son economías dinámicas, donde el crecimiento es fuerte, vemos que hay una diferencia clave. Por un lado está la inversión, que es la parte verde, que aporta significativamente y más que en América Latina a ese PIB per cápita, y esto es tanto público como privado. Y en el caso de América Latina, el hecho de que el crecimiento, la productividad, que es en color rojo,
es bajo, incluso cayó durante el periodo hasta la pandemia. Entonces, estos son dos retos importantes: mejorar la inversión y mejorar la productividad para apuntalar el crecimiento. Y la pregunta es, si podemos pasar ya a la última slide, es ¿qué se puede hacer? A la slide precedente, por favor. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, lo que se puede hacer son, queremos poner el foco sobre las reformas estructurales que, por un lado, mejoren el clima empresarial y, por otro lado, fomenten la competencia. En términos concretos, esto significa que los gobiernos deberían hacer reformas que simplifiquen los trámites para la inversión, reduzcan las cargas regulatorias, tanto para las empresas como para invertir, como para hacer comercio, y que vemos que en América Latina, comparado a otros países de la OCDE, estas cargas son más altas y son barreras importantes al crecimiento de las empresas y a la inversión. Si estas reformas se llevaran a cabo, podrían dar rienda suelta a que el sector privado invirtiera, innovara y creara empleos mejor remunerados. Y ahí lo voy a dejar como mensajes claves para la región y le voy a dar el paso a mis compañeros, empezando por Priscila, Argentina, por favor. Gracias, Aida. Empecemos entonces con Argentina. Pues para Argentina esperamos que el PIB real caiga un 3,8% este año, lo que refleja la fuerte contracción observada en el último trimestre de 2023 y en el primer semestre de 2024. De eso, si el PIB se hubiera mantenido en su nivel de junio hasta fin de año, el crecimiento anual para 2024 hubiera sido del menos 4,8%. Sin embargo, la actividad recuperó un 3,4% en el tercer trimestre respecto al anterior. Proyectamos que esta recuperación continúe hasta final del año y en 2025, sostenida por un mayor gasto de los consumidores y una mayor inversión privada. De hecho, los salarios reales ya comenzaron a recuperarse en abril y seguirán aumentando a medida que la inflación, que es lo que se ve en este gráfico, continúe su senda de desaceleración, impulsando el consumo interno. La inflación mensual cayó de más del 25% en diciembre del año pasado a menos del 3% en octubre, y ese es el nivel más bajo observado desde noviembre de 2021. La inversión privada, por su parte, seguirá beneficiando de la introducción de un nuevo régimen preferencial para grandes inversiones en septiembre y de los importantes esfuerzos de desregulación que cada día contribuyen a mejorar el entorno empresarial. Nuestras proyecciones suponen que la mayoría de los controles cambiarios y de capital serán relajados a lo largo de 2025, lo que impulsará aún más la inversión privada en 2026, ayudando a sostener la recuperación económica. De cara al futuro, es importante que la nueva administración siga comprometida con unas finanzas públicas saneadas como columna vertebral de su programa de ajuste macroeconómico para, por un lado, restablecer la confianza de los inversores en Argentina y, por otro lado, ayudar a anclar las expectativas de inflación. Para limitar los riesgos de una devaluación monetaria repentina y un repunte de la inflación al levantarse los controles cambiarios, será necesario que las tasas de interés domésticas reales sean más altas que los niveles actuales. Y le dejo la palabra a mi próximo colega. Eres tú, Paula, para Perú. No, no, es Brasil, Dimitris. Perdón. Perdón, discúlpenme, estaba en muted. Buenos días a todos de nuevo. Presentamos ahora las perspectivas económicas de Brasil. En términos de crecimiento económico, el año 2024 fue muy bueno, muy fuerte. Prevíamos un aumento del PIB real del 3,2%, pero eso fue antes de las cifras de PIB que salieron ayer, que indican un crecimiento ligeramente más fuerte aún. Este crecimiento está tirado a la vez por la robustez del consumo interno y por las fuertes inversiones.
Nuestras proyecciones a 2025 y 2026 indican una desaceleración a 2,3 y 1,9%, volviendo a una normalización tras un desempeño excepcionalmente fuerte. Los principales motores seguirán siendo el consumo y la inversión. En el mercado laboral, las cifras son históricamente positivas. La tasa de desempleo bajó a un mínimo del 6,2% y el nivel de ocupación alcanzó un récord histórico rozando el 59%. Esta dinámica influye positivamente sobre los salarios, que continúan aumentando en términos reales, lo cual fortalece el poder adquisitivo y el consumo de los hogares. Al mismo tiempo, aparecieron signos de escasez de mano de obra en el mercado laboral en sectores claves como la industria y la construcción. En términos de política monetaria ahora, la inflación dejó de disminuir, volvió a aumentar desde el primer semestre del 2024, alcanzando un 4,7% a ritmo anual en octubre. En respuesta al auge de la inflación, el Banco Central ajustó la política monetaria y en nuestras proyecciones, alinear la inflación con la meta requerirá un ligero aumento adicional de la tasa Selic. Estas medidas buscan anclar las expectativas inflacionarias y dirigirlas hacia la meta del Banco Central. Ahora, la política fiscal, que es el tema que mostramos en nuestro gráfico, el panorama presenta desafíos importantes y la deuda pública aumentó en los últimos años. La política fiscal sigue siendo expansiva. El saldo primario, que es lo que vemos en el gráfico, se revirtió pasando de positivo a negativo y cumplir en el 2024 y 2025 con el objetivo exigido por las nuevas normas, por el nuevo marco fiscal, requerirá esfuerzos adicionales. Las medidas anunciadas la semana pasada son bienvenidas y van en esa dirección. Para terminar, un punto sobre dos reformas estructurales importantes que podrían fortalecerle el potencial de crecimiento de largo plazo. Cabe destacar, en primero, la reforma tributaria aprobada el año pasado y que será implementada en los próximos años, que simplificará el sistema tributario y fortalecerá la productividad de las empresas en los años a venir. En segundo lugar, expandir el acceso a la educación preescolar facilitaría una mayor integración de las mujeres al mercado laboral, aumentando a la vez el empleo y reduciendo las disparidades de género. Y termino la presentación de Brasil y le paso el micrófono a Chile a Adolfo. Gracias y buenos días. Proyectamos que el PIB real de Chile crecerá 2,4% en 2024, un 2,3% en 2025 y un 2,1% en 2026. La recuperación de los salarios reales y la continuación de una política monetaria más relajada impulsarán el crecimiento del consumo. La sólida demanda global de minerales necesarios para la electrificación apuntalará el crecimiento de las exportaciones y la recuperación de la inversión que se verá impulsada por la minería. Tras un incremento temporal, la inflación se irá reduciendo hasta converger al objetivo del 3% a principios del 2026. Promediará 4,3% durante 2024 y 4,2% para el próximo año. En ausencia de presiones de demanda y con expectativas de inflación ancladas a la meta, el Banco Central seguirá reduciendo la tasa de interés de política hasta alcanzar una posición neutral a finales de 2025. En lo concerniente a política fiscal, el déficit del gobierno central se contraerá, pasando de 2,3% del PIB en 2024 a 1,3% en 2025 y a 1% en 2026, manteniendo la deuda en niveles manejables. Chile debe continuar con sus esfuerzos por simplificar los trámites regulatorios para atraer inversiones, especialmente en los sectores relacionados con la transición verde. Además, un sistema tributario más progresivo y una mejor administración tributaria ayudarían a financiar gasto que fomente el crecimiento. Finalmente, para reducir la escasez de habilidades en algunas industrias, es necesario alinear los planes de estudio vocacionales y universitarios con las necesidades del mercado laboral. Pasamos ahora a Colombia con Michael. Muchas gracias y muy buenas tardes, buenos días a todos. La recuperación de la economía colombiana continúa y para este año prevemos un crecimiento de 1,8%. En los años que vienen, el crecimiento va a estar alrededor de su potencial, que es algo por debajo del 3%.
El principal motor del crecimiento en estos años es la inversión. Conforme con la baja gradual de las tasas de interés y la resolución de ciertos cuellos de botella en varios sectores, vemos una retoma gradual de la cartera de la inversión. Y de hecho, esa retoma ya ha iniciado en los últimos trimestres. Aún así, pronosticamos que no llegará a alcanzar su nivel prepandemia. La inflación anual, que alcanzó 5,4% en octubre, va a seguir en su senda de moderación. Nosotros, nuestros pronósticos, esperamos que la inflación alcance el objetivo del Banco Central, que es el 3%, al final de 2026. La política monetaria puede así continuar su normalización, pero advertimos que existen riesgos que requieren que esa baja de tasas sea gradual y siempre con vista a los datos. Como pueden ver en el gráfico, los déficits fiscales planeados del Gobierno Nacional Central serán más altos durante todos esos 3 años, 24, 25, 26, que en cualquier año en la década prepandemia. Ante la posibilidad real de menores ingresos, que a su vez requerirían recortes de gastos no planeados, como de hecho ya se ha visto una vez en este año, nuestro mensaje es que sería mejor ser prudente en temas fiscales en el corto plazo. En el mediano plazo, vemos la necesidad de reducir las rigideces presupuestarias y también adoptar una reforma fiscal integral. Esta última tendría varios componentes, entre ellos la reequilibración de la carga tributaria de las empresas a las rentas personales, la reducción de gastos fiscales, la simplificación del sistema tributario y por fin atajar la evasión fiscal. Con eso termino y paso la palabra para Alessandro con Costa Rica. Muchas gracias, Mijail. Vale, en Costa Rica vamos a prever un crecimiento elevado, tanto en 2025 con un crecimiento del 3,5 y que en 2026 con un crecimiento del 3,6. Eso estará respaldado por una fuerte demanda interna, sobre todo inversión, gracias a la elevada entrada de inversión directa extranjera, pero también por el consumo privado, ya que la renta disponible de los hogares se irá incrementando, tanto por mejoras en el empleo como en el sueldo real. La inflación, que en ese momento sigue en territorio negativo, paulatinamente irá hacia el rango meta en 2025, lo que implicará también que la política monetaria expansiva, que se ha seguido en los últimos 2 años, irá a su término. Desde un punto de vista de la política fiscal, en cambio, prevemos que se seguirá cumpliendo con la regla fiscal, lo que permitiría tener un saldo primario positivo. Al mismo tiempo, luego el alto coste de la deuda hará que el déficit total seguirá siendo negativo también en los próximos 2 años. Desde un punto de vista de reformas, lo que vemos es que habría que seguir con más esfuerzos en el sector de educación y eso está directamente conectado con la dinámica en el mercado laboral. En nuestra gráfica izquierda, de hecho, podemos observar cómo el nivel de participación laboral, sobre todo femenino, se queda todavía por debajo del nivel que existía antes de la pandemia. Y por eso aconsejamos reforzar los esfuerzos en Costa Rica para expandir la red de guarderías, ya que sobre todo entre las mujeres, decimos que pertenecen a grupos vulnerables, eso es un impedimento para incorporarse en el mercado laboral. Al mismo tiempo, mejorar la calidad de la educación permitiría que más jóvenes se puedan incorporar en un mercado laboral dinámico y sobre todo obtener trabajos formales que se ven están incrementando en los últimos tiempos. Y con eso paso la palabra a Alberto. Sí, muchas gracias. En México, los últimos datos de actividad muestran una moderación del crecimiento económico, como se ve en el gráfico que tenemos en la transparencia, y esperamos que esa moderación del crecimiento permanezca estable y así esperamos un crecimiento moderado de México para el próximo año, 1,2% y un 1,6% para el 2026. El mercado laboral está robusto y eso está dando respaldo al consumo. Y la inflación está gradualmente en retroceso, eso está permitiendo que la tasa monetaria se recorte de manera gradual.
Es la inflación subyacente la que está decelerando de manera gradual. Hemos visto en los últimos datos la inflación general repuntando debido a cierta volatilidad en algunos productos agrícolas, en los precios energéticos. Y también está la inflación en el sector servicios todavía relativamente alta en el 5%. Así que vemos conveniente que la relajación de la posición monetaria siga siendo prudente, siga siendo gradual y siga estando dependiendo de los nuevos datos que vayamos observando. En cuanto a la política fiscal, hay dos retos muy importantes para México. Por un lado, reducir el déficit fiscal, que está relativamente alto, también en comparativa con los datos históricos, y al mismo tiempo atender necesidades de gasto en áreas claves para la productividad, para relanzar el crecimiento, como podría ser la educación. Y para responder simultáneamente a ambos retos, un plan fiscal a mediano plazo creíble, pues puede ayudar y también puede ayudar a redoblar esfuerzos para gastar mejor y para recaudar más. Por el lado del gasto, es clave que las decisiones de gasto se sustenten en análisis coste-beneficio rigurosos y también focalizar programas sociales hacia hogares más vulnerables. Por el lado de los ingresos hay espacio para recaudar más con algunos impuestos ya existentes, como puede ser el predial. México recauda una quinta parte con este tipo de impuestos que la media de la OCDE. En cuanto a reformas, nos gustaría recalcar hoy tres reformas que ayudarían a México a relanzar su crecimiento. Primera reforma, una red integral de educación temprana y de cuidado. Creemos que eso es una estrategia ganadora para México. En el corto plazo ayuda a las mujeres a incorporarse al mercado de trabajo. En el mediano plazo mejoraría los resultados educativos a futuros de los niños. Segunda reforma, expandir la educación técnica, la educación vocacional, particularmente los programas duales, eh, para incrementar las disponibilidades de habilidades técnicas en la fuerza laboral. Está siendo un elemento cada vez más clave de competitividad y atracción de inversión. Y tercera reforma, regulaciones que faciliten la inversión privada en el sector de energías renovables. Ahí México tiene un gran potencial y sacarle provecho a ese potencial tendría un impacto positivo tanto sobre la decarbonización como sobre la atracción de inversión y el crecimiento. Y paso la palabra a Paula. Muchas gracias. Para Perú, el crecimiento del PIB se moderará tras un repunte de 3,1% este año, desacelerándose al 2,8% en 2025 y 2,6% en 2026. Este año quien lidera el crecimiento es el gasto público, tanto inversión pública como se puede ver en la gráfica, pero también el consumo del gobierno, mientras que la inversión privada permanece débil. Prevemos que el crecimiento de la inversión se mantendrá moderada, ya que la incertidumbre política restringirá su expansión, lo que impedirá que la economía alcance su plena capacidad. En términos de la inflación, prevemos que ésta se mantenga cerca del 2%, que es la meta del Banco Central, y la política monetaria alcance un tono neutral a principios del año que viene. Hay algunos riesgos domésticos en torno a estas perspectivas, además de los globales que Luis ha comentado al inicio de la presentación, incluyendo la incertidumbre política, que podría intensificarse aún más en el periodo previo a las elecciones de 2026, y el aumento de la inseguridad y la delincuencia, que podría obstaculizar el crecimiento económico. En términos fiscales, creemos que para fortalecer el marco macroeconómico y fiscal es clave consolidar las finanzas públicas, contener el gasto y reforzar los ingresos. Esto garantizará el cumplimiento de las reglas fiscales después de 2 años, este y el pasado en 2023, de no cumplir con las reglas fiscales y permitirá estabilizar la deuda pública. A mediano plazo, de todas maneras, se necesitan reformas para mejorar la eficiencia del gasto público, para mejorar los ingresos tributarios y generar el margen fiscal para hacer frente a las necesidades de inversión sociales y productivas. Finalmente, una prioridad clave que tiene Perú hacia adelante es reducir la informalidad, esencial para aumentar la productividad y disminuir las desigualdades. Esto va a requerir una agenda importante de reformas que incluya mejorar la calidad de la educación, simplificar regímenes tributarios para pequeñas empresas, simplificar las barreras regulatorias y reducir los costos laborales no salariales. Y con esto lo dejo por aquí. Sí, muchas gracias, Paula.
Bueno, les recordamos, por favor, que formulen sus preguntas en el chat, mencionando su nombre y el medio que representan. Por aquí tenemos una pregunta. Esta pregunta es para ti, Luis. El presidente electo Trump ha anunciado que impondrá aranceles sobre varios países. ¿Cómo ven el impacto económico de estas medidas? Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias por la pregunta, que es muy interesante. Bueno, quisiera hacer dos comentarios. Un comentario de naturaleza más técnica, de lo que está incorporado en nuestras proyecciones, y algo más sustantivo, digamos, en términos de perspectivas para el futuro. Nuestras proyecciones no incorporan medidas que no hayan sido legisladas, que no sean publicadas oficialmente como políticas públicas, ¿no? La nueva administración americana va a empezar en el próximo año. Entonces, solamente a partir de entonces tendremos más información de lo que es realmente políticas públicas, cuáles son las intenciones del gobierno, y entonces reflejaremos todo eso en nuestras próximas proyecciones, ¿no? Entonces, un aspecto más técnico, digamos. Lo que está incorporado ahora son básicamente efectos que la incertidumbre respecto de las políticas públicas puedan tener sobre la confianza de los inversionistas, la confianza de los hogares, ¿no? Bueno, y un punto más sustantivo, ¿no?, sobre el futuro. Todos sabemos que el comercio internacional históricamente ha sido un motor muy importante del crecimiento económico, ¿no? La economía global, no solamente ahora, pero en el pasado, ha beneficiado de forma muy clara de lo que es el crecimiento de las exportaciones, la integración de países en cadenas de suministro, los efectos que todo eso tiene, ¿no?, sobre el funcionamiento de nuestras economías. Y un mensaje que la OCDE siempre ha subrayado es la importancia de un comercio internacional dinámico, abierto, basado en reglas, de forma que los países puedan tener acceso a una variedad de productos, de bienes, de servicios que son muy importantes para sus economías, para el consumo, para la inversión, tener acceso a productos que tengan basados en nuevas tecnologías. El comercio internacional también está muy asociado a lo que es el cambio tecnológico en todos los países. Entonces, por eso es muy importante tener en mente las ventajas asociadas al mercado, lo que puede aportar en términos de dinamismo a nuestras economías, y esperamos que cualquier conflicto, cualquier tensión, problemas que los países tengan a nivel del mercado, que se pueda resolver basado en la cooperación internacional, basado en el respeto a las reglas que existen y que han aportado mucho a la economía global. Sí, muchas gracias, Luis. Tenemos una pregunta aquí para Alberto. Dice, ella es Silvia Rodríguez, reportera de Forbes. Su pregunta es, el reporte habla sobre la aversión al riesgo que han generado las reformas constitucionales llevadas a cabo en México. ¿Tiene un estimado del impacto que esto tendrá en el PIB? Sí, muchas gracias Adriana y Silvia por la pregunta. No hemos incorporado ningún impacto negativo sobre esas reformas en nuestras estimaciones del PIB para México para 2024, 2025 y 2026, pero sí consideramos que son reformas de gran calado, sobre todo la reforma judicial, y hay riesgos asociados a su implementación. Y ahí entonces vemos importante que esas reformas, particularmente la reforma judicial, se implementen de manera que se garantice la independencia y el profesionalismo del Poder Judicial. Muchas gracias. A ti, Alberto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Costa Rica. Allen Cajina dice, ¿creen que siga el nearshoring con el cambio de gobierno en Estados Unidos y cómo afectará a los países de América Latina? Por ejemplo, ¿cómo beneficiaría el CHIP Act? ¿Qué beneficia a Costa Rica, Ecuador y Panamá? Vale, gracias por la Alessandro. pregunta. Al menos por Costa Rica me voy a encargar de esta parte. Decimos que hasta ese momento los datos han enseñado que Costa Rica ha sido uno de los países que más se ha beneficiado del
del flujo de inversión directa extranjeras procedente de nearshoring. Y de hecho ya se sabe que habrá una evolución en términos del sector de semiconductores y también el país ha desarrollado una política, la hoja de semiconductores, para hacer sí que su impacto económico sea más importante. Y en ese sentido, preveemos, al menos en ese sentido, que Costa Rica se vaya a beneficiar todavía en el futuro de esos flujos de inversión directa extranjera. Y ya que al momento también el CHIPS Act, que es algo que está legalizado, será una fuente, decimos, de inversión hacia Costa Rica, al menos en el sector de asemblaje y testing, al menos en la OCDE no pensamos que eso se va a parar en el inmediato futuro. Gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta, me parece que es para Paula, es sobre el megapuerto de Chancay. Para ti, Paula, dice que si la OCDE ha tomado en cuenta su proyección del PIB, del PIB respecto a la puesta en marcha del megapuerto de Chancay. Hola. Sí, Ujú. muchas gracias por la pregunta. De hecho, sí, nuestras estimaciones contienen todo lo que está hecho hasta el momento, o sea que está incluida en las proyecciones y nuestra estimación de los próximos 2 años tiene todo ese impacto incluido, aunque se debe decir que es muy difícil medir el impacto futuro debido a que este dependerá también de cómo se desarrollen las infraestructuras y las competencias necesarias alrededor de este puerto. Y, y en eso está relacionado con la segunda parte de la pregunta que tiene que ver qué es lo que constringe la inversión privada en Perú en este momento y es precisamente esas necesidades de infraestructura. Todo tipo de infraestructura educativa, rutas, caminos, etcétera, y también en este momento, si bien se ha mejorado bastante la confianza empresarial y está en un terreno ligeramente positivo, la incertidumbre política a corto plazo, de aquí, digamos, al 2026, está afectando y constringiendo este crecimiento. Entonces, hacia más largo plazo, lo que se necesita es una agenda de reformas que baje las barreras a la inversión privada y esto tiene que ver con todo lo que comentaba Ida, ya que Perú no es la excepción en América Latina, sino que más o menos se alinea en términos de simplificar las regulaciones. También un tema de mejorar la gobernanza de las empresas públicas, todo para fomentar precisamente el ambiente empresarial. Muchas gracias, Paula. Bueno, ahora una pregunta para Priscila, es de la agencia EFE. Gracias, Verónica, por tu pregunta. Dice, ¿qué tan importante es que Argentina llegue a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que incluya un nuevo desembolso? Vale, muchas gracias, Verónica, por la pregunta. Em, bueno, el acuerdo con el FMI, claro, sería muy importante para Argentina, pues Argentina en este momento todavía tiene reservas netas de moneda extranjera que son negativas y hay una necesidad de que esas reservas netas que siguen creciendo han aumentado ya bastante este año, se ha verificado una evolución bastante positiva, pero todavía son demasiado bajas como para lo que se necesitaría. Entonces sí que el acuerdo con el FMI puede ayudar mucho en ese sentido. Pero igual, pues hay que también que ver un poco toda la evolución positiva que se ha verificado en estos últimos meses, tanto con el esfuerzo para consolidar las cuentas fiscales, como con la baja de la inflación y el aumento de las exportaciones, y también algunas políticas y reformas que se han tomado que han contribuido para aumentar las reservas, como por ejemplo el blanqueamiento, hay un acuerdo de blanqueamiento, no me acuerdo cómo se dice en español, perdón, que todo eso han contribuido también para ayudar con la acumulación de reservas. Muchas gracias, Priscila. Tengo una pregunta más del financiero para Alberto. Dice, ¿es el recorte en las expectativas de crecimiento en qué factores se sustenta?
sobre México. Sí, muchas gracias, Adriana. Sí, creo que la pregunta se refiere a la revisión que hemos hecho del crecimiento y ahí los factores fundamentales es que en los datos hemos visto que la parte doméstica de la economía, tanto el consumo como la inversión, han venido más débiles, más moderadas de lo esperado y eso explica la, la revisión a la baja. Por la parte externa, es cierto que las exportaciones se han portado más favorablemente de lo que esperábamos hace algunos meses y ahí es importante que la demanda de bienes duraderos por parte de algunos estados de Estados Unidos ha venido más resiliente de lo esperado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alberto. Y creo que aquí viene otra pregunta que puede resultar muy interesante. Es para Ida, es sobre América Latina. En tu presentación no has hablado sobre los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos principales para la región, Aida? Sí, gracias, Adriana. Pues me gustaría resaltar quizá dos riesgos para la región. Por un lado, como Luis presentó, estamos en una situación en que la fragmentación geopolítica y comercial es un riesgo a nivel global y el canal de transmisión y cómo puede esto afectar a América Latina es, por un lado, por el lado del comercio y las cadenas de suministro, pero también por el lado de los precios de las materias primas y que haya una alta volatilidad en esos precios que son algo crítico para América Latina y afectar por ese lado su crecimiento. Y luego quizá el otro riesgo que me gustaría resaltar es que, como comentábamos, aunque la inflación tanto en la región como a nivel global está bajando y eso es una buena noticia, todavía hay en algunos sectores donde los precios son altos, como en el sector servicios, y esto podría retrasar la relajación completa de la política monetaria tanto a nivel global como regional. Y para América Latina esto significaría costos de crédito más altos y también un canal importante es mayor presión sobre los tipos de cambio. Y como hablábamos, el hecho de que la deuda pública es alta y los déficits fiscales son altos, eso también tendría un impacto sobre la financiación de los gobiernos. Entonces, estos dos riesgos a resaltar. Gracias, Adriana. Sí, muchas gracias, Aida. Tengo una pregunta más para Chile, sobre Chile para ti, Adolfo. La inflación había venido disminuyendo, pero durante este año ha aumentado. ¿Debería el Banco Central seguir relajando la política monetaria? Sí, gracias por la pregunta. Lo que hay que tener más claro es de dónde viene la economía chilena y en qué estado está en términos de desajustes macro. Eh, la economía se proyecta que crezca en torno más o menos a su potencial y de ahí esperamos que las presiones de demanda estén contenidas. Estamos previendo una brecha de producto que se contraería a lo largo del horizonte de pronóstico. El aumento que ha habido en la inflación durante este año es asociado con factores temporales que ya han sido conocidos y han sido preanunciados y que la población, digamos, ya había incorporado en sus previsiones, al punto que las expectativas de inflación a más largo plazo, a 2 años, han permanecido ancladas durante todo este año en la meta del banco. Y por esta razón consideramos en nuestras proyecciones que el banco seguiría bajando la tasa hasta llegar a un nivel neutral a final de año. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, terminamos con otra pregunta aquí sobre Colombia, para ti, Michael. Dice, ustedes llaman a la prudencia fiscal en el corto plazo. ¿Qué gastos se deberían cortar? Sí, muchas gracias por la pregunta, Adriana. Sobre todo, advertimos que si uno tiene que recurrir a recortes de gasto en el año transcurrido, eso significa necesariamente hacer cortes no planeados, ¿no? Que son, dado las inflexibilidades de gasto, las rigideces de gasto que existen, sobre todo lastran la inversión pública.
Entonces, hacia, sobre todo el año adelante, vemos espacio en varios aspectos, cómo se puede evitar eso y también cumplir la regla fiscal a la vez. Esos son, por ejemplo, recortes de las subvenciones al diésel, siguiendo las subvenciones muy encomendables que se han hecho a la gasolina antes, ¿no? Hubo un pequeño recorte de esa subvención, pero hay espacio para hacer más. También existen subvenciones distorsionadoras y mal enfocadas a los servicios públicos. Y hay un cierto margen también en el corto plazo de mejorar la focalización del gasto social. Entonces, en esos grandes rubros, sí vemos un espacio un poco para reorientar el gasto con el objetivo de tener una mayor prudencia fiscal ante posibles riesgos a los ingresos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Les agradecemos a todos sus preguntas. A ver, aquí hay una para Perú. Esta será la última pregunta que tomemos, tenemos que finalizar. En el caso de Perú, dice, si bien el gasto público ha explicado en mayor parte el crecimiento del PIB para este año, ¿qué sectores económicos son los que han tenido mejor desempeño? Para ti, Paula. Sí. Como decía en mi presentación, este año ha sido un rebote a la recesión que hubo el año pasado, que fue sobre todo debida al clima adverso. Y por lo tanto, este año son precisamente esos sectores que están rebotando un poco gracias a que el clima ya es más normal, agricultura, pesca, pero también está la minería que está apuntalando con bastante fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Sí, les recordamos, desafortunadamente tenemos que finalizar la conferencia de prensa. Les recordamos, por favor, enviarnos sus preguntas a mi correo electrónico, adriana.montejano@osd.org. Les recordamos también visitar la página web del estudio, donde podrán encontrar las presentaciones y mucha información más. En 5 minutos iniciaremos el panel de alto nivel, por lo que les invitamos a quedarse, a no desconectarse para escuchar a los expertos, a los panelistas. El panel de discusión de alto nivel es impulsar el crecimiento, desbloqueando la inversión en América Latina. No se desconecten, necesitamos tomarnos 5 minutitos para preparar pues toda la parte técnica y que los panelistas se puedan conectar y hacer estos ajustes técnicos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias a los expertos por sus atinados comentarios y sus presentaciones y pues los esperamos en la próxima. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Y buenas tardes, París.